Amén. Si hay algún hermano, buenos días hermanos, Dios los bendiga. Si hay algún hermano de Monte Jericín que nos pueda confirmar que se está viendo, que se está escuchando bien. Tal vez la imagen no vaya a ser muy fidedigna y se vaya a trabar un poco, pero si ustedes nos pueden apoyar indicándonos si me escuchan bien y si no se nos está trabando mucho la imagen. Amén. Así podemos arrancar. Amén. Yo les quiero dar la bienvenida. Quiero agradecer al Señor primeramente el privilegio que me da de poder compartir con ustedes. El poder compartir con ustedes esta mañana. Estamos un poco nerviosos porque es la segunda vez que logramos transmitir desde acá, desde Sanarate, y a veces el internet nos falla un poco, pero pues ya estamos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Es un gusto para mí, un privilegio poder dirigirme a ustedes en esta mañana, pidiéndole al Señor que Él me dé la palabra que nuestros corazones necesitan en este momento, en estos tiempos, en estos acontecimientos que estamos viviendo como humanidad. Y quiero que me acompañe en una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Yo te doy gracias por cada miembro de la Iglesia Monte Jericín, por cada miembro que está ahorita conectado, por los que verán esta grabación, Señor. Que la palabra, Señor, que tú pusiste primeramente en mi corazón pueda yo hacerla extensiva para todos los miembros de la congregación y que pueda caer en tierra fértil, Señor, y que dé su fruto al 100%. Que cumpla el propósito para el cual esta mañana es enviada. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a empezar, hermanos, con Apocalipsis 1:1. Por temas técnicos no voy a poder estar pasando los versos, así que le voy a pedir si usted puede tener su Biblia a la par, si puede hacer usted sus anotaciones para que sea más fácil que usted me siga en la lectura, porque sí vamos a leer bastantes versos bíblicos. Van a disculpar que yo voy a estar viendo este lado, pero aquí es donde tengo mis apuntes en la computadora para que yo me pueda guiar. Amén. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Luego quiero que vayamos al 9, Apocalipsis 1:9 y 10. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación. Es como que Juan estuviera en nuestro tiempo, como que él supiera las situaciones que fuéramos a estar pasando. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y vea un punto importante acá donde dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Y ahí quiero detenerme un momento. Acá hay dos puntos importantes que yo quiero que resaltemos de estos versos y que usted los vaya estructurando, ya sea mentalmente o en un cuaderno si usted está tomando notas. Y hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Primero, siervos, donde él le dice al inicio que eso lo dio para manifestar a sus siervos las cosas que habían de suceder, o sea, para manifestarnos hoy en día a nosotros las cosas que han de suceder. Dice Romanos 6:22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, servidores de Dios, ya fuimos libertados del pecado. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Ese es nuestro máximo galardón. Esa debería de ser nuestra meta de vida en este momento. La vida eterna, el resultado de la vida eterna. Luego dice, otra cosa que me llama la atención, el segundo punto, dice, estaba en el Espíritu, ¿verdad? No, él no dice estaba en la carne, estaba en el Espíritu. Y nótese que Espíritu está con mayúscula. Esto nos indica que es un nombre propio, por lo tanto nos indica que se está refiriendo al Espíritu Santo. Y dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
Los tales son hijos de Dios. O sea, todo el que es guiado por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y en esto quiero centrar mi tema, hermanos. Y si le podríamos poner un nombre, yo le pondría guiados por el Espíritu Santo en medio de esta tribulación, de esta situación que estamos viviendo. Estamos viviendo acontecimientos de los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos finales. El pastor le llamaba un confinamiento escatológico, ¿verdad? Y usted sabe que escatología pues se refiere a todos los acontecimientos. La escatología estudia todos los acontecimientos de los tiempos finales, todo ese escenario previo a la venida de Jesucristo. Y me llama la atención Mateo 24:32 porque, mire, hermanos, pienso que sería una insensatez de nuestra parte, sería una inconsciencia tal vez, si nosotros como cristianos creyéramos que estas situaciones que se están dando a nivel mundial no son ya señal de los últimos tiempos. Dice Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, hay situaciones en la naturaleza que nos indican lo que va a suceder. Por ejemplo, si hay muchas nubes, si uno ve nublado el cielo, si lo ve negro, si uno puede deducir que va a llover. De la misma manera, ahorita estamos enfrentándonos a acontecimientos a nivel mundial que ya están escritos, que ya fueron profetizados y que solo la capacidad que el Espíritu Santo nos da es la manera en que nosotros vamos a poder entender que debemos de someternos a la palabra. Y dice, así también vosotros cuando veáis que todas estas cosas acontezcan, conoced que está cerca, que está a las puertas. ¿Y qué es lo que está a las puertas? Pues la venida de Jesucristo, amén. Si usted lee, yo lo voy a invitar, ahorita pues no lo podemos leer porque nos tomaría mucho tiempo, pero si usted lee Mateo 24, puede que se asuste. La palabra no es para que nos asuste, pero es para que nos redarguya, es para que nos pueda mostrar lo que Dios va a hacer, porque ya dijo, para mostrárselo a sus siervos los acontecimientos que están por venir. Ahora bien, pensaba yo, bueno, Señor, ¿cómo nosotros como hijos de Dios, como siervos del Altísimo, cómo debemos afrontar esta situación? ¿Cómo podemos preservar, cómo podemos mantenernos perseverantes hasta el fin? Porque los días son malos, hermanos. Los tiempos son malos. Las circunstancias que estamos viviendo son extremadamente delicadas, si así lo queremos llamar. Se vuelve más demandante nuestra entrega al Señor, ¿verdad? Nos estamos jugando la vida eterna. Estamos enfrentándonos a falsas doctrinas, estamos enfrentándonos a tener que discernir entre luz y luz. Hay muchas sugerencias para alejarnos del plan de Dios, ¿verdad? Es decir, estamos bajo una guerra. Así es como yo lo veo. Estamos bajo una guerra, pero esa guerra ya nos ha sido anunciada y se nos han dado las armas para poder afrontarla. Dice la palabra en 2 Corintios 4:6, que las armas de nuestra milicia no son carnales, amén, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Yo le voy a agregar, para derribar pensamientos negativos. En esta situación que estamos viviendo, hermanos, mucha gente va a sufrir los efectos colaterales de toda esta pandemia. Y es parte del escenario también, es parte de los acontecimientos que deben de darse. Mucha gente va a entrar en depresión, hay gente suicidándose, hay gente que está pues viviendo otras situaciones debido a este confinamiento, que en su ser interior la está comprometiendo a entregar su vida, a entregar sus áreas, a darle rienda suelta a sus pasiones. Y es a lo que nos estamos enfrentando hoy en día. Entonces tenemos nosotros las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar todo eso. Usted y yo no podemos ser parte de ese segmento, ¿verdad? Que quiere salir corriendo, que no sabe qué hacer, que entra en pánico, que entra en miedo. Claro, es normal que nosotros sintamos
miedo ante una situación como la que estamos viviendo. Somos seres humanos, no podemos desligar nuestra humanidad, pero sí la podemos someter a la obediencia de Jesucristo, sí la podemos someter a la llenura del Espíritu Santo, para que entonces caminemos conforme a la palabra y todos los acontecimientos que se están dando los veamos como algo glorioso, como algo que nos está preparando para irnos con Jesucristo. Amén. Entonces, usted tiene la capacidad, ¿verdad?, con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino son poderosas en Jesucristo. Usted tiene la capacidad de derribar cualquier pensamiento negativo que pueda venir a su mente. Tiene la capacidad de derribar cualquier práctica de pecado, amén, y cualquier otra cosa ajena a la voluntad de nuestro Padre. Entonces podemos decir que tenemos esperanza, amén, hay esperanza para nosotros. Y yo veía también, ¿verdad?, que es necesario que el pueblo de Dios pase por diversas pruebas para poder entrar al reino. Es la única manera en que nosotros podemos, el Señor puede pulirnos, que el Señor puede trabajarnos, que el Señor puede labrarnos para que resplandezcamos, para que seamos lo que Él planificó desde antes que todo esto fuera. Dice en Hebreos 4:22, y encontré una versión, la versión TLA, pero me gusta la parte final, dice, debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios, ¿verdad? No es que Dios nos haya querido traer a sufrir acá, no es que nuestra vida como cristianos sea un sufrimiento o deba ser un sufrimiento. Sin embargo, hay áreas de nuestra vida que tienen que ser rendidas a Jesucristo y que en este momento, que en estos acontecimientos, el Señor los está permitiendo para que su pueblo se afirme, para que su pueblo se afiance ante Él, se rinda ante Él. Y pensaba yo, bueno, son momentos decisivos, son momentos en los que tenemos que tomar decisiones contundentes. Hablando espiritualmente, tenemos que evaluarnos si estamos preparados, porque la venida del Señor Jesucristo está cerca, hermanos. La única manera que vamos a poder estar nosotros preservados es siendo llenos de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que por medio del Espíritu Santo nosotros hacemos morir las obras de la carne, así dice su palabra. Y a mí me llamaba la atención la parábola de las 10 vírgenes. Y dice, se lo voy a leer, dice, entonces en el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Podemos decir, a ver, hagamos el paralelismo. 5 de ellas eran guiadas por el Espíritu Santo y 5 de ellas eran sujetas a sus pasiones. Eso es lo que podemos deducir, ¿verdad? Está hablando de mujeres sensatas y de insensatas. Y dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. El aceite es figura del Espíritu Santo, es figura de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas como cristianos. Pero ellas tuvieron en poco, parafraseemos nuevamente, tuvieron en poco la palabra, tuvieron en poco el cumplir los mandamientos, tuvieron en poco en seguir la instrucción. La instrucción se les había dado. ¿Sabe que sí se les había dado la instrucción? Porque ellas sabían que tenían que llenar sus lámparas, ellas sabían que iba a venir el esposo, o sea, ellas conocían la situación, pero no supieron interpretar los tiempos. ¿Por qué? Porque no había llenura del Espíritu Santo, no se prepararon cuando debieron de prepararse. No caminaron de acuerdo a la palabra, sino fueron sabias en su propia opinión y en su propia interpretación de los tiempos. Dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces esto lo podemos comparar también, ¿verdad?, con el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, vinieron los vientos y esta roca no cayó, ¿verdad? Pero el hombre necio, dice, el hombre necio, su casa sobre la arena la dejó floja. Vinieron los vientos, vinieron las lluvias y esta casa fue derribada. Entonces, vea lo que dice
Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, las insensatas. Me llama la atención que cómo es posible que sabiendo que venía el esposo, o sea, sabiendo ellas que tenían que estar preparadas, se durmieron, cabecearon. Ahí dice cabecearon, pero yo puedo deducir, y usted puede deducir también que tal vez, pues, en algún punto, al decir que cabecearon, se quedaron dormidas. Y me llama mucho la atención porque el pastor nos hablaba también de un verso, el verso que dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu. Y decía yo, bueno, puedo deducir que estas mujeres estaban intoxicadas, estaban embriagadas con el mundo, ¿sí? No tuvieron la capacidad de discernir el tiempo en el que se estaba viviendo, aún habiendo escuchado, pasémoslo a nuestra realidad, a nuestra actualidad, aún habiendo escuchado la palabra, aún habiendo recibido palabra por cualquier cantidad de tiempo, años, no sé, meses, pero habiendo escuchado, porque escucharon que tenían que prepararse y aún así no lo hicieron. Hoy nosotros podemos estar en esa condición. Podemos estar en una condición de intoxicación del mundo, en una condición en la que el mundo y sus placeres nos han envuelto de tal manera que no sabemos cómo desprendernos de eso. ¿Y por qué se lo digo? Porque es como alguien que es dependiente a una droga, como alguien que es dependiente a una sustancia para poder sentirse bien. Hacer que esta persona desarraigue o deje esa sustancia que ya su cuerpo es dependiente de, es muy complicado. Lleva todo un proceso lograrlo. Sin embargo, para nosotros, espiritualmente hablando, del desintoxicarnos del mundo, el desintoxicarnos de todas las situaciones que nos abruman y que nos alejan del plan perfecto de Dios, está la palabra. No hay otra. No hay otra alternativa para nuestra vida como cristianos que atender a la palabra y cumplir la palabra. Y pedir llenura de Espíritu Santo para que nos sea revelada la palabra y podamos caminar de acuerdo a los estatutos que Dios manda y poder ser como esas 5 vírgenes sensatas que se llenaron, pongámoslo desde este punto de vista, se llenaron de Espíritu Santo para estar preparadas el día en que llegara el esposo. Amén. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Imagínese usted eso. O sea, eso lo vamos a vivir. Yo pienso que en cierta forma lo vamos a vivir. Mire, estamos viviendo un acontecimiento a nivel mundial que yo creo que la mayoría nunca nos imaginamos vivir, que escuchamos nada más que iban a venir tiempos difíciles, que se iba a levantar nación contra nación, hambrunas. Hermano, estamos a las puertas de hambrunas en el mundo sin precedentes, ¿verdad? O no nos vayamos tan lejos, hermanos. El 70% de nuestros niños en Guatemala están desnutridos. Estamos hablando de nuestro futuro, el 70%, imagínese usted eso. De 10 niños, 7 están desnutridos. Entonces, estamos ya ante lo que la Biblia nos ha hablado tan claramente durante mucho tiempo. Ya lo estamos viviendo. Entonces dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces dice, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, queriendo pedirle a las sensatas que les dieran aceite. Pero las sensatas pues eran sensatas. El Espíritu Santo, hermanos, no es algo que yo pueda sacar y tirárselo a alguien y dárselo. Eso es algo que está dentro de nosotros. Es el resultado de una entrega genuina a Jesucristo. Es el resultado de rendir todo mi ser, de rendir mis pasiones, de rendir todas las obras de la carne a sus pies,
para que Él pueda vivificar en mí su Espíritu Santo y que éste empiece a trabajar y a funcionar en mi vida y a revelarme su palabra, la palabra que me es impartida, la palabra que nos instruye. Amén, porque dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguir. Amén. Y dice, me voy a saltar al 11, donde dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. A mí, yo no sé a usted, pero a mí realmente me impacta hasta cierto punto cuando él les dice, no las conozco. O sea, no las conozco, no las he visto. Y bueno, pero ¿y cómo, Señor? ¿Cómo va a llegar el día en que tú me digas que no me conoces? Si yo estuve en la iglesia, si yo participaba, si yo daba, si yo diezmaba, si yo ofrendaba, ¿verdad? Podemos decirle tanto al Señor, pero nuestro corazón probablemente estaba lejos de Él. No seamos como ese pueblo que dice que de labios le honra, pero que su corazón está lejos de Él. Yo pienso, hermanos, que todos en cierto momento hemos estado en ese punto. Si usted no se considera que ha estado en ese punto, pues dele gloria a Dios y bendito Dios por eso. Pero todos en algún momento hemos estado embriagados por el mundo, intoxicados por el mundo y sus pasiones, por lo que el mundo ofrece tan sutilmente para hacernos creer que estamos bien, ¿verdad? Que estamos bien y yo como voy a la iglesia y, ¿verdad? Eso fue lo que le pasó a estas vírgenes insensatas. Pero llegó el día en que tenían que enfrentarse a una realidad. Llegó el día en que tenía que ser probado realmente lo que ellas tenían dentro. Llegó el día en que se iba a saber si realmente habían sido llenadas del Espíritu Santo, si se habían preparado, si habían sabido discernir los tiempos. El día va a llegar. El día va a llegar. Dice la palabra que aunque la visión tardare por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Amén. Dice, entonces, mas él respondiendo, de cierto os digo, no os conozco. ¿Verdad? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Amén. En que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso no lo sabemos. Sabemos que estamos en el acontecimiento final, en acontecimientos finales, en tiempos finales. Amén. De eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Ahora bien, si alguien sabe, también dice la palabra, si se lo voy a parafrasear, ¿verdad? Si el padre de la casa sabe que va a entrar un ladrón a su casa y él sabe la hora, él sabe todo, perdón, si él no sabe la hora, pero sabe que va a entrar alguien, él está apercibido, él está preparado, porque él no va a dejar que invadan su casa. Nadie sabe el día ni la hora, dice su palabra. Así que lo que nos queda, hermanos, es estar aprovechando el tiempo para someternos a su voluntad, para llenarnos de su Espíritu Santo y para pedirle que sea Él el que nos guíe en todo momento. Dice Efesios 5, 16, 17, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Y mire, yo veía ahí, dice el 17, se lo voy a leer de una vez, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Amén. Primero somos siervos. Estos acontecimientos se nos dan a conocer a nosotros porque somos siervos, somos hijos. Amén. Segundo, el Espíritu Santo va a ser morada en nosotros y como consecuencia vamos a saber la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Y yo aquí cuando decía aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, yo pienso que si usted se pone a analizar su vida, tal vez todos hemos pasado por circunstancias difíciles, todos hemos pasado por circunstancias duras, unos tal vez más que otros, más difíciles y complicadas que otros. Pero hoy por hoy realmente son los tiempos malos. O sea, la humanidad entera
está en esta situación. La humanidad entera está viviendo los tiempos malos. Amén. Los tiempos finales. Por tanto, hermanos, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo pensaba y decía, bueno, Señor, es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de echar a andar nuestra voluntad por Jesucristo. ¿Qué camino vamos a escoger? ¿El de la bendición o el de la maldición? Y este escenario, pensaba yo, que estamos viviendo nos exige un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de mente, metanoia, cambiar nuestra mente a favor de Jesucristo. Y quiero hacer mención del hombre rico. Cuando usted lee esta parte de la Biblia, denme un segundito, voy a ubicarme bien. A mí me lo escuchaba del pastor, él lo mencionó, y pensaba yo, bueno, el hombre rico prácticamente él todo lo estaba haciendo, él todo lo estaba cumpliendo, ¿verdad? Él le dice, ¿qué necesito yo dice, cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay un Dios. Ya sabes los mandamientos, le dice. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño. Yo pienso que Jesús había dicho, sí, tiene razón, pero falta algo. Y le contestó, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se afligió al escuchar esto y se fue triste porque era muy rico. Jesús miró entonces a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Pero a mí me asombra, hermanos, de que él estaba cumpliendo todo. O sea, él ha de haber sido un hombre de buena familia, ¿verdad? De buen nombre, probablemente hasta un hombre simpático, si usted lo quiere ver así, ¿verdad? Tenía todo, por así decirlo. Quien lo miraba decía, él tiene solvencia moral, ¿verdad? Es una persona moralmente reconocida, es respetable. Y entonces él, cuando Jesús le dice esto, bueno, ok, yo en otras palabras pienso que él estaba diciendo, despójate de tu humanidad, despójate de tu vida carnal, despójate de todo aquello que te aleja de mí. Porque él está bien, no adulteraba, no mentía, no levantaba falso testimonio, de plano apoyaba a sus papás, ¿verdad? Colaboraba con sus papás. Pero su corazón, ¿dónde estaba su corazón? ¿Dónde tenía él su tesoro? En todo lo que él había acumulado. En todas las cosas que él probablemente materialmente tenía. En todo el dinero, porque prácticamente es lo que dice acá. Él tenía, ahí estaba su tesoro. Ahí era donde estaba su confianza. Entonces, cuando se le pidió que se despojara de eso para seguir a Jesucristo, él no tuvo la capacidad de hacerlo. No tuvo la capacidad de hacerlo aún habiendo cumplido los mandamientos, pero no había guianza ni llenura del Espíritu Santo. No había conciencia de quién era Jesucristo, no había conciencia de la vida eterna, no había conciencia de lo que él se estaba perdiendo al no seguir a Jesucristo. Él se fue muy afligido, dice. Ya se imagina usted ese cuadro de haber visto un hombre que lo tenía todo y solo le faltaba lo último y más importante, entregar su corazón a Jesucristo. Entonces muchas veces decimos, hermana, yo no robo, yo no mato, esos pecados flagrantes, yo no los cometo. Pero ¿dónde está nuestro tesoro? Y en estos tiempos es donde tenemos que saber que nuestro tesoro debe estar
en Jesucristo. Amén. Que ahí va a ser el único lugar seguro para nosotros. Amén. Y bueno, Dios nos habla y nos guía si estamos en el Espíritu Santo. Amén. Mateo 7, 21, 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les protestaré, dice esta versión: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. A mí realmente eso conmueve mi corazón, conmueve mi alma, hermanos, y mi espíritu, en decir: Señor, esto yo siempre he pensado algo, y es que la vida cristiana es una vida demandante, es una vida que requiere muchos cambios en nosotros, y son cambios a favor de Jesucristo. Pero como estamos metidos en este mundo que nos bombardea por todos lados, que nos quiere alejar del propósito divino, muchas veces como que frenamos el plan de Dios en nosotros. Y yo ponía acá que corremos un gran riesgo al querer interpretar todo lo que estamos viviendo con nuestros propios conceptos, con nuestros propios paradigmas, con los que escuchamos sin analizar, porque ahorita les mencionaba el pastor, la palabra de Dios está siendo difundida de una manera sin precedentes, ¿verdad? Estamos escuchando millones de prédicas a diario. Usted se puede meter al internet y a diario la palabra de Dios está siendo predicada, pero aún ahí tenemos que discernir entre luz y luz. Y decía yo aquí, hermanos, ya para ir cerrando, realmente mi tema no era muy largo, pero espero que lo que les he dicho esté cayendo en su corazón como Dios me lo dio a mí. Yo pensaba, bueno, es tiempo de que tomemos decisiones a favor de Jesucristo, porque su venida es un hecho inminente. Lo que les leía, o sea, los acontecimientos se están dando. Y dice Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dígale usted ahí donde está ahorita, confiéselo usted con su boca ahí donde está ahorita con su familia, o solo en el trabajo con sus audífonos, no sé cómo está usted viendo esta transmisión, pero usted confiese esta palabra: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos a Yahweh. Y vea qué interesante, y por qué yo quería leer ese verso, porque está bien, él se está refiriendo a los miembros de su casa, pero ahora lo podemos ver desde ambos puntos, espiritualmente y físicamente. O sea, hoy en medio de esta situación, el Señor nos ha regresado a casa, físicamente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque el orden, el juicio comienza en casa. Si la casa estaba desordenada, hermanos, es tiempo de ordenarla. Amén. No me refiero a que usted ordene su closet, aunque también, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos hacer en este tiempo para ordenar la casa, pero básicamente es ordenarla espiritualmente. La cabeza del hogar, si no estaba cumpliendo su función, empiece a cumplir su función como cabeza del hogar, para alabar a su esposa con la palabra, para instruir a sus hijos con la palabra. Si no oraban juntos, si no adoraban juntos, este es el momento. Ese es el momento, porque cuando salgamos de esto, si el Señor en su misericordia nos permite salir de esto, amén, y volvernos a reunir al templo, esas reuniones, hermanos, nuevamente tienen que ser gloriosas.
tienen que manifestarse. Dice que en los últimos tiempos Él derramará de su espíritu sobre toda carne, o sea que va a estar solo que nosotros la pidamos. Pero este es el momento, este es el momento ahorita, en su casa, en su hogar, estos días, que el Señor nos regresó en su infinita misericordia, y los que tienen la bendición de poder estar en su casa. Yo creo que debido a los acontecimientos a partir de las 6 de la tarde, todos ya estamos en casa. Es el escenario ideal para empezar a buscar a Dios como nunca antes lo habíamos hecho. Va a ser la única manera, hermanos. Y es como la oportunidad de oro que se nos está concediendo. Entonces ordenemos lo que ha estado desordenado, como le decía, no solo físicamente, ¿verdad? Dios nos está dando esta oportunidad de aprender a adorar en la intimidad, de alabar en la intimidad. Hermana Emma Fajardo decía ayer en la prédica que usted no puede, que si en la congregación llegamos a orar, a alabar, es algo que ya tiene que venir de casa, es una práctica que tiene que venir de casa. Pero muchas veces decimos, es que no tengo tiempo, es que me cuesta, es que... Y no podemos tomar un tiempo para hacerlo en casa. Pero el Señor nos regresó a casa, porque de ahí es donde debe de salir nuestra adoración genuina, de nuestro hogar, de nuestro núcleo familiar. Es momento de perdonar, es momento de sanar, es momento de avanzar. Amén. Como hogar. Entonces, hoy usted puede confesar, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Amén. Y yo quiero terminar diciéndoles, hermanos, que optemos por Jesucristo. Quiero cerrar con este verso que ya les leía de Josué 24:15, ¿verdad? Y si mal os parece servir a Yahweh, escoge a quién servir. O sea, hoy se pone delante de nosotros como nunca, si usted quiere, como nunca, ¿verdad? Mucha gente ahorita... que usted tal vez nunca los veía orar, pues está orando. O sea, la gente se está volviendo a Dios, está volviendo sus ojos a Dios, porque sabemos, hermanos, que como humanidad no tenemos otra esperanza. Claro, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Hay gente que niega que estos sean los tiempos finales, hay gente que se burla, que blasfema en contra de los que creemos en la palabra de Jesucristo. Y son los riesgos que llevamos, porque empiezan a aparecer muchas corrientes queriendo confundir nuestra mente. Amén. Y por eso seamos como las 5 vírgenes sensatas. No seamos como el joven rico, que no pudo despojarse de sus debilidades, no pudo despojarse de su carne, no pudo despojarse de su naturaleza, no pudo rendir al Señor todo lo que Él era, porque amaba más los placeres terrenales que la vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero dejar esto en su corazón, que la única manera en que vamos a poder librar esta batalla es siendo instruidos por la palabra, guiados por el Espíritu Santo y haciendo su voluntad. Amén. Les mando un fuerte abrazo a todos, a los que nos sintonizaron, que el Señor los bendiga, que los llene de paz en medio de esta situación. Demos gracias a Dios por los acontecimientos. Su palabra dice, dad gracias a Dios en todo tiempo y gocémonos, porque nuestros ojos, yo nunca pensé que realmente fuera a haber situaciones como estas, pero nuestros ojos están viendo claramente cómo los acontecimientos apuntan a que la venida de Jesucristo está cerca. Amén. Y creo que hemos tenido todas las herramientas y se nos ha dado la palabra para equiparnos y poder decir que estamos listos, Señor, estamos esperándote. Que el Señor los bendiga, hermanos, los amamos en el amor de Jesucristo. Un saludo desde acá de Sanarate. Los extrañamos muchísimo a todos y a cada uno de ustedes, a cada miembro de la congregación, a cada miembro de mi familia. Los amamos y los bendecimos y por favor, seamos precavidos. Dios nos guarda, Dios nos cubre con su sangre preciosa, pero nosotros tenemos que también ser diligentes y tomar todas las medidas, pues, del caso en esta situación que estamos viviendo. Que el Señor los bendiga y los amamos.